vez has sentido que tu mundo se derrumba y no hay salida? Descubre cómo la intervención divina puede transformar tu vida en momentos de desesperación. Aprende a invocar la ayuda angelical y experimentar el poder de la fe y la oración en situaciones críticas. En los momentos más oscuros y desesperados de la vida, el alma clama por una intervención divina. Imagina a un hombre atrapado en una cueva oscura, sin luz, sin salida visible, solo con su desesperación y su esperanza menguante. Así se siente el alma en angustia, buscando una señal, una ayuda que parece inalcanzable. En la Biblia encontramos numerosas historias de individuos que enfrentaron situaciones límite y, en su desesperación, clamaron a Dios. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de Jonás. En Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2, se relata cómo, desde el vientre del gran pez, Jonás oró a Jehová su Dios en su angustia. Su situación era extrema, atrapado en las profundidades del océano, sin esperanza de salvación humana. Sin embargo, en su aflicción, Jonás levantó su voz y clamó a Dios, y Dios escuchó su ruego. Esta historia nos enseña que, sin importar cuán desesperada sea nuestra situación, nunca es demasiado tarde para clamar a Dios. La experiencia de Jonás no es única. En los Salmos encontramos numerosas oraciones de hombres y mujeres que enfrentaron el abismo de la desesperación. El Salmo 34, versículo 17 dice: «Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias». Esta promesa es un bálsamo para el alma en sufrimiento, recordándonos que Dios está atento a nuestras súplicas y dispuesto a intervenir en nuestras vidas. La clave es la sinceridad del clamor y la confianza en que Dios puede y quiere actuar. Además de estos relatos bíblicos, es importante considerar cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Cuando nos enfrentamos a situaciones que nos superan, debemos recordar que clamar a Dios no es un acto de desesperación vacía, sino una afirmación de nuestra fe. En momentos de angustia, nuestras oraciones deben ser fervientes y sinceras, reconociendo nuestra necesidad de intervención divina. Para intensificar nuestra súplica, podemos acompañar nuestras oraciones con acciones que demuestren nuestra fe. El ayuno, por ejemplo, es una práctica que puede profundizar nuestra conexión con Dios y mostrar la seriedad de nuestra petición. En tiempos de crisis, el ayuno nos ayuda a enfocarnos en lo espiritual, apartándonos de lo material y acercándonos a lo divino. Además, debemos rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye en nuestros momentos difíciles. Compartir nuestras cargas con otros creyentes y unirnos en oración puede multiplicar la fuerza de nuestro clamor. La Biblia nos enseña que donde dos o más se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. En los momentos más críticos de nuestras vidas, cuando la desesperación amenaza con abrumarnos, la oración puede convertirse en una poderosa herramienta para invocar lo sobrenatural. La Biblia está llena de relatos que ilustran cómo la oración ferviente puede desencadenar intervenciones angelicales y milagros divinos. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 5 al 7, encontramos una historia que resuena con misterio y suspense. Pedro, uno de los apóstoles, fue arrestado y encarcelado por Herodes, quien planeaba ejecutarlo. Mientras Pedro estaba custodiado por guardias en la prisión, la iglesia oraba fervientemente por él. En respuesta a estas oraciones, un ángel del Señor apareció en la celda de Pedro, lo despertó y lo liberó milagrosamente, guiándolo fuera de la prisión. La intervención divina fue clara y poderosa, demostrando que la oración colectiva y ferviente puede mover la mano de Dios para realizar actos extraordinarios. Este relato nos recuerda la afirmación en Santiago, capítulo 5, versículo 16.
La oración eficaz del justo puede mucho. Esta declaración subraya el poder inherente de la oración sincera y ferviente. Cuando oramos con un corazón puro y con una fe inquebrantable, nuestras oraciones tienen el potencial de cambiar situaciones aparentemente imposibles. Este versículo no solo promete que nuestras oraciones son escuchadas, sino que también tienen la capacidad de provocar cambios significativos. Para aplicar estos principios en nuestra vida diaria, es esencial entender que la calidad de nuestra oración importa. No se trata solo de palabras repetidas, sino de una conexión profunda y sincera con Dios. La oración eficaz implica un corazón abierto y una fe sólida en el poder de Dios para intervenir. Es en esos momentos de desesperación que nuestras oraciones deben ser más intensas, sinceras y persistentes. Además, debemos recordar que no estamos solos en nuestros momentos de crisis. Formar parte de una comunidad de creyentes y unirnos en oración puede amplificar el impacto de nuestras súplicas. La historia de Pedro muestra cómo la oración corporativa puede desencadenar milagros. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos recurrir a nuestra comunidad de fe, sabiendo que la oración colectiva tiene un poder inmenso. Otra lección importante es mantener la esperanza y la expectativa de lo sobrenatural. Dios puede enviar ángeles y realizar milagros en respuesta a nuestras oraciones. Aunque la intervención divina no siempre ocurre de la manera que esperamos, debemos estar abiertos a las formas en que Dios elige actuar. La oración en momentos de crisis no solo busca un cambio inmediato en nuestras circunstancias, sino que también fortalece nuestra fe y nos acerca más a Dios. Al igual que Pedro fue liberado de su celda, nuestras oraciones pueden liberar nuestra alma de la prisión del miedo y la desesperación, permitiéndonos experimentar la paz y el poder de Dios en nuestras vidas. El ayuno, cuando se practica con sinceridad y devoción, puede intensificar poderosamente nuestra búsqueda de ayuda divina. Esta disciplina espiritual no solo purifica el cuerpo, sino que también afina nuestra conexión con Dios, permitiéndonos escuchar su voz con mayor claridad y experimentar su intervención de manera tangible. Un ejemplo bíblico revelador se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 8, versículos 21 al 23. Esdras, enfrentando el peligroso viaje de regreso a Jerusalén desde Babilonia, proclamó un ayuno junto al río Ahava para humillarse ante Dios y pedirle un camino seguro. Esdras dice: «Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes». Esta acción no solo demostró su dependencia de Dios, sino que también reforzó la fe de toda la comunidad. Como resultado de este ayuno y oración, Dios escuchó sus peticiones y les concedió protección durante su viaje. Otro ejemplo significativo lo encontramos en el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 17, versículo 21, Jesús explica a sus discípulos que algunos desafíos espirituales solo pueden superarse mediante la combinación de oración y ayuno, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí Jesús subraya que el ayuno es una herramienta indispensable para enfrentar ciertas situaciones espirituales complejas, demostrando su poder para liberar y transformar. Más allá de las Escrituras, numerosos testimonios contemporáneos corroboran el impacto del ayuno. Personas de diversas partes del mundo han reportado intervenciones divinas tras periodos de ayuno. Un empresario cristiano, por ejemplo, enfrentaba una crisis financiera que amenazaba con destruir su negocio. Decidió embarcarse en un ayuno de 21 días, durante los cuales buscó la guía y el favor de Dios. Al final del ayuno, no solo recibió una estrategia clara para salvar su empresa, sino que también experimentó
un crecimiento inesperado, atribuyendo estos milagros a su tiempo de ayuno y oración. El ayuno requiere sacrificio y disciplina, pero sus recompensas son profundas. Para quienes buscan una intervención divina urgente, el ayuno puede abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Este acto de entrega y humildad, combinado con la oración, nos sintoniza con la voluntad de Dios, permitiendo que su poder se manifieste en nuestras vidas de maneras sorprendentes y poderosas. Practicar el ayuno implica abstenerse de alimentos u otras necesidades físicas para concentrarse en lo espiritual. Este acto de renuncia nos ayuda a depender más de Dios, recordándonos nuestra fragilidad y su omnipotencia. Al ayunar, debemos hacerlo con un corazón contrito y con la firme expectativa de que Dios responderá tal como lo hizo en los tiempos de Esdras y continúa haciéndolo hoy. Mantener la fe en tiempos de desesperación es un desafío monumental, especialmente cuando todo parece perdido y la esperanza se desvanece. En esos momentos, la fe se convierte en el único ancla capaz de sostenernos. La Biblia ofrece poderosos ejemplos de perseverancia y milagros que suceden al borde de la desesperanza, proporcionando inspiración y fortaleza para aquellos que atraviesan sus propias pruebas. Hebreos capítulo 11, versículo 1, define la fe de una manera profunda. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición nos invita a creer firmemente en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver ninguna evidencia tangible de ellas. La fe implica confiar en el carácter y la fidelidad de Dios, sabiendo que Él tiene un plan, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Uno de los relatos más conmovedores de la Biblia sobre mantener la fe en medio de la desesperación es el de Job. Job, capítulo 13, versículo 15, captura su inquebrantable confianza en Dios. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job sufrió la pérdida de su salud, sus bienes y sus hijos, pero se negó a abandonar su fe en Dios. Su perseverancia en medio de la desesperación es un testimonio poderoso de cómo la fe puede sostenernos cuando todo parece perdido. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, demostrando que la fe perseverante es recompensada. Mantener la fe en tiempos difíciles también implica reconocer que nuestras pruebas tienen un propósito y que Dios puede obrar a través de ellas. Muchas veces, los momentos de mayor desesperación son también aquellos en los que Dios se revela de manera más poderosa. Un consejo personal para mantener la fe en tiempos de desesperación es recordar las promesas de Dios y mantenernos firmes en ellas. Practicar la gratitud y recordar las bendiciones pasadas también puede fortalecer nuestra fe y ayudarnos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Además, compartir nuestras cargas con otros creyentes y recibir apoyo espiritual puede ser vital. La oración y el acompañamiento de una comunidad de fe pueden brindar el sustento emocional y espiritual necesario para atravesar momentos difíciles. La historia de Job y la enseñanza de Hebreos nos recuerdan que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante, confiando en la bondad y la sabiduría de Dios. En los tiempos más oscuros, la fe se convierte en nuestra luz, guiándonos hacia la esperanza y la eventual superación. En la vida cristiana, la paciencia es una virtud transformadora que nos permite enfrentar las pruebas con fortaleza y esperanza. La Biblia nos ofrece numerosas historias de figuras que tuvieron que esperar pacientemente por la ayuda divina, enseñándonos que la paciencia es esencial para nuestra fe y crecimiento espiritual. Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos recuerda que las pruebas que enfrentamos no son en vano. Están diseñadas para desarrollar nuestra paciencia y a través de ella perfeccionar nuestro carácter. La paciencia no es simplemente esperar, sino hacerlo con una actitud de fe y confianza en que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. David es un ejemplo claro de paciencia en la Biblia. En Salmos, capítulo 40, versículo 1, David escribe: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor». David enfrentó numerosas adversidades, desde la persecución de Saúl hasta los desafíos como rey. Sin embargo, en lugar de desesperarse, David esperó con paciencia y confianza en que Dios respondería a su tiempo. Este tipo de paciencia no es pasiva, es activa y está llena de esperanza y expectativa. Otro ejemplo notable es el de Abraham y Sara. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero tuvieron que esperar muchos años antes de que naciera su hijo Isaac. Durante este tiempo, Abraham y Sara enfrentaron dudas y desafíos, pero su paciencia finalmente fue recompensada con el cumplimiento de la promesa divina. La historia de Abraham nos enseña que la paciencia también implica confiar en el plan y el tiempo perfectos de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradictorias. Para desarrollar la paciencia, es crucial mantener una perspectiva eterna. Las pruebas y tribulaciones son temporales, pero los frutos de la paciencia son eternos. Al enfocarnos en el propósito de Dios y no en nuestras dificultades inmediatas, podemos encontrar la fortaleza para esperar con fe. Además, la oración es fundamental para cultivar la paciencia. Al llevar nuestras inquietudes y ansiedades a Dios, permitimos que su paz y su perspectiva nos llenen, ayudándonos a esperar con una actitud de serenidad y confianza. La paciencia también se nutre en comunidad. Al compartir nuestras cargas y apoyarnos mutuamente, encontramos ánimo y fuerzas renovadas para perseverar. La comunidad de fe nos recuerda que no estamos solos en nuestras esperas. Estamos acompañados por otros que también confían en la fidelidad de Dios. En última instancia, la paciencia transforma nuestra vida, haciéndonos más parecidos a Cristo y preparándonos para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. La responsabilidad personal y una vida piadosa son esenciales para atraer la ayuda divina. La Biblia subraya la importancia de vivir de acuerdo con los principios de Dios y cumplir con sus mandamientos para recibir su favor y guía. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos instruye: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este pasaje nos recuerda que la verdadera sabiduría y dirección vienen de confiar completamente en Dios y vivir conforme a su voluntad. Un ejemplo claro de cómo la vida recta y el cumplimiento de los mandamientos pueden abrir puertas celestiales se encuentra en la vida de Daniel. Daniel era conocido por su integridad y devoción a Dios. A pesar de vivir en un ambiente hostil en Babilonia, Daniel no comprometió sus principios. Su vida piadosa y su fiel cumplimiento de los mandamientos de Dios no solo le ganaron favor ante los ojos de los reyes, sino que también atrajeron la intervención divina en momentos críticos. En Daniel, capítulo 6, cuando fue arrojado al foso de los leones por no renunciar a su fe, Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones, protegiéndolo de todo daño. La vida justa de Daniel fue un catalizador para el milagro que experimentó. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dice: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho». Este versículo destaca la importancia de una relación constante y profunda con Cristo.
Permanecer en Jesús implica vivir según sus enseñanzas y dejar que su palabra guíe nuestras acciones diarias. Cuando nuestras vidas reflejan esta conexión íntima con Dios, nuestras peticiones son escuchadas y respondidas. Para atraer la ayuda divina es fundamental no solo pedir, sino también vivir de manera que nuestra vida sea un testimonio de nuestra fe. Esto incluye la práctica de la justicia, la misericordia y la humildad. Nuestra responsabilidad como cristianos es vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos, confiando en Él y no en nuestra propia comprensión. Otro aspecto clave es la confesión y el arrepentimiento. Mantener una relación limpia con Dios, reconociendo y confesando nuestros pecados, nos mantiene en un camino recto. La vida piadosa no es una garantía de ausencia de problemas, pero sí asegura que tendremos la presencia y la ayuda de Dios en medio de las dificultades. La búsqueda de ayuda divina está intrínsecamente ligada a cómo vivimos nuestras vidas. Al asumir la responsabilidad de vivir conforme a los principios de Dios y mantener una relación cercana con Él, abrimos las puertas a su intervención y bendiciones en nuestras vidas. En los momentos de necesidad, las señales y manifestaciones angelicales pueden ser un poderoso recordatorio de que no estamos solos. A lo largo de la historia, tanto en relatos bíblicos como en experiencias contemporáneas, se han documentado numerosos encuentros con ángeles que ofrecen guía y protección divina. Estas manifestaciones a menudo ocurren en situaciones críticas, proporcionando consuelo y dirección cuando más se necesita. En Hebreos, capítulo 13, versículo 2, se nos advierte: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Este versículo nos invita a mantener nuestros corazones y hogares abiertos, sugiriendo que los ángeles pueden presentarse en formas humanas y en momentos inesperados. La hospitalidad y la bondad hacia los demás pueden ser maneras de interactuar con lo divino, sin siquiera darnos cuenta de la magnitud de nuestras acciones. Otra historia fascinante se encuentra en Hechos, capítulo 27, versículos 23 y 24. Durante una tormenta feroz en el mar, Pablo recibe la visita de un ángel que le dice: «No temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». En medio de la desesperación y el peligro, esta aparición no solo le brinda a Pablo la seguridad de que su misión continuará, sino que también tranquiliza a todos los que están con él en el barco. Esta intervención angelical reafirma el cuidado constante de Dios y su disposición para enviar ayuda en nuestras horas más oscuras. Reconocer estas manifestaciones requiere una sensibilidad espiritual y una apertura a lo sobrenatural. Los ángeles pueden comunicarse a través de sueños, visiones o incluso sentimientos intuitivos de consuelo y paz. Mantener una vida de oración y estar atentos a las señales sutiles en nuestro entorno puede ayudarnos a discernir la presencia angelical. Los ángeles, como mensajeros de Dios, pueden actuar de maneras inesperadas para protegernos y guiarnos. En momentos de necesidad, es vital recordar que Dios puede enviar a sus ángeles para asistirnos. Este conocimiento debe fortalecernos y darnos esperanza, sabiendo que lo sobrenatural está a nuestro alcance. La fe, combinada con una vida de devoción y atención a las señales divinas, nos puede llevar a experimentar estas manifestaciones de manera más consciente y frecuente. ¿Deseas profundizar más en cómo los ángeles pueden intervenir en tu vida? Suscríbete ahora y recibe más revelaciones sobre la ayuda divina y el poder de la fe en situaciones críticas.